¿Me oyes, viejo? ¿O tienes el audífono apagado? Preguntó el teniente Hax Miller, con la voz cortando el zumbido del bar como un cuchillo afilado. Se inclinó sobre la mesa de madera desgastada, su sombra proyectaba una larga oscuridad sobre la figura solitaria sentada en la cabina de la esquina. Mark Douglas no levantó la vista. Estaba sentado con la quietud de una estatua tallada en granito erosionado, con la mirada fija en el líquido ámbar del vaso de chupito que tenía delante. Tenía 72 años, vestía una camisa roja que había visto décadas mejores y una chaqueta de lona que olía a lluvia y humo de leña. Sus manos, apoyadas a ambos lados del vaso, eran como mapas de arrugas y manchas, pero firmes, perfectamente firmes. ¿Estás sordo?, repitió Miller, esta vez más alto, actuando para el público de otros 4 jóvenes SEALs de la Marina que estaban detrás de él, agarrando botellas de cerveza cara y con sonrisas que sugerían que eran los dueños del mundo. Necesitamos esta cabina. Es solo para servicio activo. La VFW está calle abajo. Mark se llevó lentamente el vaso a los labios. Tomó un sorbo, saboreando el ardor del whisky barato, y luego lo volvió a dejar con un suave tintineo que sonó ensordecedor en el repentino silencio del lugar. Finalmente levantó la mirada. Eran grises, ligeramente nubladas por la edad, pero con una profundidad que parecía como mirar a través de un pozo muy profundo y muy frío. «Estoy bien aquí, hijo», dijo Mark. Su voz era como grava rodando por una colina seca. Baja, despreocupada. Miller rió entre dientes, un sonido seco y sin humor. Volvió a mirar a su escuadrón, buscando su aprobación. Se la dieron con risitas y asentimientos. Miller se giró, con la mandíbula apretada. Acababa de salir de una misión de extracción exitosa, disfrutando de la adrenalina y la invencibilidad de la juventud. Vio a un anciano ocupando el mejor asiento de la casa, una reliquia que no entendía la jerarquía de la sala. «No lo entiendes», dijo Miller, apoyando una mano pesada sobre la mesa, invadiendo el espacio personal de Mark. «Estamos de celebración, somos la punta de lanza. Solo estás ocupando espacio. Así que, a menos que tengas un tridente bajo esa franela, te sugiero que agarres tu bastón y te arrastres». El enfrentamiento había comenzado, y el aire en el bar se volvió pesado, cargado de una electricidad estática que erizó el vello de los brazos de los demás clientes. Todos miraron, pero nadie se movió. El Ancla Oxidada era el tipo de bar que atendía a los desbordados de la cercana base naval, un lugar donde el serrín cubría las manchas de vómito y los letreros de neón zumbaban con un molesto zumbido de insecto. Era un lugar para historias ruidosas y mentiras aún más ruidosas, pero esta noche el grupo de jóvenes focas en el centro de la sala había absorbido todo el oxígeno del espacio. Eran los depredadores supremos aquí, o eso creían. Mark Douglas suspiró, un sonido de profundo cansancio más que de miedo. Ajustó su posición en el banco de vinilo, el material se agrietó bajo su peso. Tomó una servilleta y limpió lentamente un anillo de condensación de la mesa. «Pagué mi bebida», dijo Mark en voz baja. «Me iré cuando esté vacía». Miller se sonrojó. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, y mucho menos a un civil geriátrico que parecía capaz de derribarlo con una brisa fría. El ego de Miller era frágil, inflado por las recientes victorias, y esta negativa se sintió como una aguja pinchando un globo. «Míralo», dijo Davis, uno de los otros SEAL, dando un paso al frente. Probablemente se cree duro porque hizo una gira en el comedor del 75. «Oye, abuelo, ¿cuál era tu especialidad? ¿Pelar patatas o fregar letrinas?».
El grupo estalló en carcajadas. Era una risa cruel y aguda, con intención de herir. Mark no se inmutó. Siguió mirando su bebida, observando cómo la luz se refractaba a través del whisky. Deberían mostrar algo de respeto, dijo una voz desde detrás de la barra. Sally, el camarero, era un hombre corpulento con una espesa barba y una historia en la infantería de marina de la que rara vez hablaba. Estaba limpiando un vaso con gestos agresivos. No molesta a nadie. No te metas, Sally, espetó Miller sin mirar atrás. Son asuntos de la marina. Solo intentamos averiguar con quién compartimos el aire. Miller volvió a fijarse en Mark, entrecerrando los ojos. Vio cómo estaba sentado. No era la postura encorvada de un hombre derrotado, sino la quietud de un cazador en un escondite. Aunque Miller era demasiado joven y arrogante para reconocer la diferencia. Confundió la quietud con la congelación del miedo. Vamos, Miller, lo incitó, inclinándose más cerca, con el olor a cerveza premium en su aliento flotando en el rostro de Mark. Si vas a sentarte a la mesa de los guerreros, tienes que pagar el peaje. Cuéntanos sobre tu servicio. ¿Quién eras? ¿Alguna vez abandonaste el barco? Mark guardó silencio. Apuesto a que lo sé, continuó Miller, con la voz llena de condescendencia. Eras oficinista, o tal vez de suministros. Pasabas el tiempo contando frijoles mientras los hombres de verdad estaban ahí fuera haciendo el trabajo que te permitía dormir por la noche. Eso es todo, ¿no? Mark metió la mano en el bolsillo. El movimiento fue tan rápido que, por una fracción de segundo, Miller se estremeció, moviendo la mano hacia la cintura antes de detenerse. Al darse cuenta de lo ridículo que parecía al reaccionar ante un anciano que buscaba su billetera. Mark sacó un billete arrugado de $10 y lo dejó sobre la mesa. Para la bebida, le dijo Mark a Sally. Empezó a deslizarse fuera de la cabina. Había decidido que no valía la pena. La tranquila dignidad de la retirada era mejor que una pelea con niños, pero Miller no había terminado. Sintió el estremecimiento que había dado y lo avergonzó. Necesitaba recuperar el control. Se puso delante de Mark, bloqueándole la salida. No tan rápido, dijo Miller, cruzándose de brazos. No te vayas así como así cuando te estoy hablando. ¿Quieres irte? Responde una pregunta primero. Mark se detuvo. Miró a Miller y, por primera vez, un destello de fastidio cruzó su rostro. Fue breve, como una onda en un estanque, pero allí estaba. Quítate de mi camino, hijo, dijo Mark. Miller rió. ¿O qué? ¿Me vas a pegar con tu artritis? Mira, es una pregunta sencilla. En los equipos tenemos indicativos. Nombres ganados con sangre y barro. Nombres que significan algo. Soy víbora. Así me llaman porque ataco antes de que sepan que estoy ahí. Señaló a Davis. Ese es Sledge. Rompe cosas. Miller se inclinó, su cara a centímetros de la de Mark. Así que si alguna vez fueras algo más que un burócrata, tendrías un nombre. ¿Cómo es, viejo? ¿Cuál es tu indicativo? ¿O simplemente te llamaban soldado Pail? El bar quedó en silencio. La pregunta flotaba en el aire, un desafío que exigía una respuesta. La falta de respeto era palpable, un peso físico oprimiendo la sala. Mark Douglas miró a Miller, realmente lo miró. Y por un segundo, el bar se disolvió. Los olores a cerveza rancia y cera para piso se desvanecieron, reemplazados al instante por el denso hedor a podrido de un suelo selvático.
El aire ya no estaba acondicionado ni fresco. Era una manta sofocante de calor húmedo. Las luces de neón habían desaparecido, reemplazadas por el rayo plateado de una luna que atravesaba la triple cubierta forestal. Mark parecía joven de nuevo en este destello, con el rostro manchado de barro, su respiración superficial y controlada. Llevaba un cuchillo, no una bebida. Estaba solo. Llevaba 3 días solo tras las líneas enemigas, rastreando un objetivo que batallones enteros no habían logrado encontrar. Se movía entre el follaje sin mover una sola hoja. Era un fantasma. Era un mito. Recordó la voz de su oficial al mando por la radio, crepitante con estática, diciendo, «No tenemos activos en la zona». «Estás solo, Ripe». Ripe, la palabra resonó en su mente, trayendo consigo los recuerdos de cosas hechas en la oscuridad, de cargas llevadas para que otros pudieran vivir en la luz. El peso de ese nombre era más pesado que cualquier armadura. Era un nombre pronunciado en susurros por los aliados y en gritos aterrorizados por los enemigos. El destello terminó tan rápido como había comenzado. Mark parpadeó, la jungla se desvaneció de nuevo en la mugrienta realidad del ancla oxidada. Miró el rostro joven y arrogante del teniente Miller. Sintió una profunda lástima. «No quieres saberlo», dijo Mark en voz baja. Miller echó la cabeza hacia atrás y rió. «Oh, creo que sí. Creo que todo el bar sí. Vamos, oigámoslo». ¿Cómo llamaban al hombre que presentó las solicitudes? ¿Speedy? ¿El grapador? ¿Sally? El camarero ya había visto suficiente. Había estado observando a Mark de cerca, no con los ojos de un civil, sino con los ojos de un hombre que había visto combate. Cuando Mark buscó su billetera, su manga se había subido solo 1 pulgada. Era algo pequeño, desapercibido por los ruidosos sellos, pero Sally lo vio. No era un tatuaje. Era una cicatriz. Una marca de quemadura, perfectamente circular, grabada en el interior de la muñeca. Sally se quedó paralizado. Había oído historias sobre esa marca. Rumores transmitidos en voz baja en clubes y cuarteles de suboficiales durante 40 años. Era la marca de una unidad que no existía oficialmente. Una unidad que operaba tan fuera de los registros que la CIA negó conocerlos. Eran los fantasmas de la era de Vietnam y la Guerra Fría. Sally dejó caer el trapo que sostenía. El corazón le latía con fuerza. Miró al anciano, la quietud, la mirada muerta, la absoluta ausencia de miedo, y todo encajó. No era solo un veterano, era una leyenda. Sally se apartó del bar y se dirigió a la puerta de la oficina. Necesitaba hacer una llamada. Había un número pegado en el interior de la caja fuerte, un número que le había dado el dueño del bar, un almirante retirado, con instrucciones estrictas. Si alguna vez ve a un hombre con una marca circular en la muñeca derecha, llame a este número. No haga preguntas. No interactúe. Llame. Sally irrumpió en la oficina, con las manos temblorosas al marcar. Escuchó el timbre, sintiendo cómo los segundos pasaban como horas. «Hola», respondió una voz. Era aguda, autoritaria. «Soy Sally, del ancla oxidada», balbuceó. Creo que está aquí». «¿Quién está aquí?» «El segador», susurró Sally. «El hombre de la marca circular. Está aquí, y hay un grupo de ranas jóvenes que le están dando la lata. La cosa se va a poner fea». Hubo un silencio al otro lado de la línea tan profundo que Sally creyó que se había cortado la llamada. Entonces la voz regresó, más fría que el hielo.
No dejes que lo toquen. No dejes que le falten el respeto. Estoy a 3 minutos. Mantén la paz, Sally. O que Dios nos ayude a todos. De vuelta en la sala principal, la tensión había llegado a su punto álgido. Miller ya no reía. La negativa del anciano a seguirle el juego lo enfurecía. Lo sentía como un desafío directo a su autoridad. Le estoy dando una orden, ladró Miller, con la voz ligeramente quebrada. Soy un oficial comisionado de la Marina de los Estados Unidos. Identifíquese y desocupe esta mesa. Mark se puso de pie. Se movía lentamente, con un crujido audible en las articulaciones. Se irguió en toda su altura, que era de solo 1,75 metros, bastante más bajo que Miller. Pero de alguna manera, en ese momento, pareció imponerse al teniente. Servía a este país antes de que tu padre fuera un destello en los ojos del lechero, dijo Mark con voz firme. Me he ganado mi asiento. Ahora muévete. El rostro de Miller se puso morado. ¿Me escuchaste? Te hiciste viejo. Extendió la mano y empujó a Mark. No fue un empujón violento, solo un empujón en el hombro para enfatizar su punto, para mover físicamente el obstáculo. En el momento en que la mano de Miller tocó la chaqueta de Mark, el aire en la habitación pareció romperse. Mark no tropezó. Ni siquiera se tambaleó. Simplemente miró la mano en su hombro, luego alzó la vista hacia el rostro de Miller. Eso fue un error, susurró Mark. Sally salió corriendo de detrás de la barra, saltando por encima del mostrador. Teniente, retírese. Es una orden directa del dueño. Retírese. Miller se dio la vuelta. Cállate, Sally. Este civil me puso las manos encima primero. No es un civil, idiota. Sally rugió, colocándose entre los dos hombres. Miller apartó a Sally de un empujón, con la sangre hirviendo. Se giró hacia Mark, con el puño cerrado. Voy a darte una lección de respeto, viejo. Miller levantó la mano, listo para agarrar a Mark por el cuello y arrastrarlo hacia la puerta principal. Quería humillarlo, mostrarle a todos quién era el alfa. Había perdido la razón. Entonces la puerta principal del bar se abrió de golpe. No fue una patada. Fue una oleada de fuerza. La pesada puerta de roble se estrelló contra la pared con un crujido que sonó como un disparo. Todas las cabezas del bar se volvieron hacia la entrada. En la puerta no había una flota de policías militares. Era un solo hombre. Llevaba un uniforme azul impecable, con hileras de cintas que le llegaban casi hasta el hombro. Las estrellas de su cuello reflejaban la luz de neón. Era el almirante Vance, comandante de la base. Detrás de él, dos hombres con trajes oscuros, con los auriculares visibles y una postura que irradiaba una intención letal. El almirante Vance entró en la sala. El silencio que reinó fue absoluto. Era un vacío. La música se había cortado. El tintineo de vasos se detuvo. Incluso la respiración pareció cesar. Miller se quedó paralizado, con las manos aún medio levantadas hacia Mark. Abrió los ojos de par en par al reconocer al almirante. Se puso firme tan rápido que su columna se quebró de forma audible. Almirante encubierta. Miller gritó con voz temblorosa. Los demás marinos se pusieron firmes, derramando cerveza con la prisa. Permanecieron rígidos, con la mirada fija al frente, y el terror reemplazó la arrogancia en sus rostros. El almirante Vance no los reconoció. Ni siquiera los miró.
Sus ojos estaban fijos en el anciano sentado en la cabina de la esquina. Vance cruzó la habitación, sus zapatos de vestir repiqueteando rítmicamente sobre el suelo de madera. El sonido era lo único en el universo. Pasó junto a Miller, rozando el hombro del teniente como si fuera un mueble. Vance se detuvo a 1 metro de Mark Douglas. El rostro del almirante era una masa de piedra, pero sus ojos brillaban. Miró el rostro curtido de Mark, la barba gris, los ojos cansados, luego lentamente con una precisión y un chasquido que habrían hecho llorar a un instructor de instrucción. El almirante Vance levantó la mano en un saludo. No fue un saludo superficial, fue un saludo de profunda y duradera reverencia. La sostuvo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Mark Douglas miró al almirante. Una pequeña sonrisa torcida tocó sus labios. Lentamente levantó la mano y devolvió el saludo casualmente, pero con la gracia de la memoria muscular que nunca se desvanece. A gusto, David. Mark, dijo suavemente. El almirante Vance dejó caer la mano, dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante años. Ha pasado mucho tiempo, dijo el jefe maestro Vance, su voz cargada de emoción. Pensamos que estabas muerto, te perdimos la pista después de Panamá. Me gusta estar muerto, respondió Mark sentándose de nuevo en el banco. Está más tranquilo. La habitación permaneció congelada. Miller y su escuadrón estaban paralizados, sus mentes corrían tratando de calcular lo que estaba sucediendo. Jefe maestro Panamá, el almirante estaba saludando aún. El almirante Vance se giró lentamente, la calidez se desvaneció de su rostro, reemplazada por una furia fría que hizo que la tensión anterior pareciera una pelea de patio de recreo. Miró al teniente Miller. Miller sudaba profusamente, las gotas corrían por su sien. El teniente Vance dijo en voz baja y peligrosa: «Señor». Miller chilló: «¿Sabe quién es este hombre?». «No, señor». «No quiso dar su nombre, señor». Se negaba a desocupar la cabina para el personal en servicio activo. Vance se acercó a Miller. Invadió su espacio tal como Miller había invadido el de Mark. «Este hombre», dijo Vance, proyectando su voz para que todos en el bar pudieran oírlo, «es Mark Douglas, pero no lo encontraría en sus bases de datos. Su archivo es negro, ha sido negro desde 1968. Vance». Vance señaló a Mark con el dedo cuando era un alférez nuevo en el delta del Mekong. «Mi patrullera fue emboscada. Recibíamos fuego pesado por 3 lados. Nos estábamos hundiendo. Pedimos apoyo aéreo, pero el clima era demasiado malo. Pedimos extracción, pero dijeron que hacía demasiado calor. Éramos hombres muertos». Vance hizo una pausa, clavando la mirada en Miller. Entonces, de entre los árboles, apareció un hombre. Un hombre. No tenía escuadrón. No tenía apoyo aéreo. Tenía un cuchillo y un rifle. Se abrió paso a través de esa emboscada como una guadaña entre el trigo. Silenció 3 nidos de ametralladoras en menos de 4 minutos. Nos arrastró a mí y a 6 de mis hombres 5 kilómetros por un pantano con una bala en la pierna. Vance miró a Mark con reverencia. Le preguntamos su nombre. No dijo una palabra. Le preguntamos su indicativo. Simplemente nos miró y desapareció de nuevo en la selva. Más tarde descubrimos que el enemigo tenía un nombre para él. Lo llamaban el segador. Porque cuando aparecía, la vida terminaba para ellos. El rostro de Miller estaba color ceniza. Miró al anciano de la camisa roja. El hombre del que se había burlado. El hombre al que había intentado eliminar físicamente. Sintió náuseas en el estómago. Vance se volvió hacia Miller. «Me pidió su indicativo, teniente. Quería saber si era cocinero».
Este hombre tiene más muertes confirmadas con un cuchillo que tus días de servicio. Él es la razón por la que los equipos SEAL tienen la reputación que tienen. Él escribió la doctrina que intentas aprender. ¿Y tú? Intentaste echarlo de un bar. Miller no podía hablar. Su boca se abría y cerraba como un pez. Y, Vance rugió, el sonido hizo temblar las paredes. Eres un oficial. Se supone que eres un líder. Y aquí estás. Intimidando a un anciano porque crees que tu tridente te convierte en un dios. Este hombre se ganó su tridente incluso antes de que existiera. Es el abuelo de tu guerra. Y lo trataste como basura. Vance arrancó el parche del uniforme de Miller. El parche de la unidad en su hombro. El sonido del velcro al rasgarse fue violento. Eres una desgracia para el uniforme, teniente. Tú y tus hombres están confinados en sus cuarteles con efecto inmediato. Se enfrentarán a una junta de investigación mañana por la mañana. Yo personalmente los despojaré de su mando. Ahora, quítate de mi vista antes de que olvide que soy un oficial y maneje esto como lo haría el jefe maestro. Fuera. Miller y su escuadrón se apresuraron. Tropezaron en su prisa por llegar a la puerta. No miraron atrás. Huyeron en la noche. Sus carreras en cenizas. Su arrogancia hecha añicos. La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio resonante en el bar. El almirante Vance se volvió hacia Mark. Se compuso. Se alisó el uniforme. Lo siento, Mark. Debería haberles enseñado mejor. Los estándares están bajando. Mark rió suavemente. Empujó el vaso vacío hacia el centro de la mesa. Son jóvenes, David. Están llenos de pasión. Simplemente aún no se han quemado. No seas tan duro con ellos. Solo necesitan aprender que el océano es profundo y que siempre hay peces más grandes. Vance asintió. ¿Puedo invitarte a una copa, Ripe? ¿Por los viejos tiempos? Mark negó con la cabeza al levantarse, con las rodillas crujiendo de nuevo. No, creo que ya he tenido suficiente ruido por una noche. Solo quería tomar algo tranquilo. Se abotonó la chaqueta de lona. Parecía pequeño de nuevo, solo un anciano listo para irse a la cama, pero nadie en esa habitación volvería a verlo como un simple anciano. Mientras Mark se dirigía a la puerta, los clientes del bar, motociclistas, lugareños, marineros fuera de servicio, se apartaron para dejarlo. Se pusieron de pie. Uno a uno, sin decir palabra, se pusieron de pie. No era una formación militar. Era una línea irregular y desordenada de respeto. Al pasar Mark, las cabezas se inclinaron. Alguien aplaudió lentamente y luego se detuvo, dándose cuenta de que el silencio era el mayor honor. Mark se detuvo en la puerta. Miró de nuevo al almirante Vance. David, dijo. Sí, Mark. Dile al camarero que el chico pagó mi bebida. Dejó una tienda de campaña sobre la mesa, pero el ego del chico debería cubrir el resto. Mark empujó la puerta y salió al fresco aire nocturno. Vance lo vio irse con una expresión de profunda tristeza y orgullo en el rostro. Se acercó a la mesa donde Mark había estado sentado. Tomó el vaso vacío. Lo levantó a contraluz. Por un momento, la barra permaneció en silencio. Entonces Sally, el camarero, se aclaró la garganta. Almirante, ¿qué le pongo? Vance dejó el vaso con cuidado. Nada, Sally. Deje este vaso aquí. Nadie se sienta en esta mesa esta noche.
Vance se volvió hacia la sala. No vieron nada esta noche. ¿Está claro? Claro, almirante, respondió un coro de voces. El almirante asintió y salió, seguido por su equipo de seguridad. La puerta se cerró. El zumbido del neón regresó. La música se apagó. Sally se acercó a la mesa. Miró el anillo de agua que Mark había limpiado, ahora secándose en la madera. Miró el vaso vacío. La basura. La lluvia torrencial golpea las hojas de plátano como fuego de ametralladora. Es 1969, Mark tiene 22 años. Yace en el barro, cubierto de sanguijuelas. Lleva 12 horas inmóvil. Debajo de él, en el valle, hay un campo de prisioneros. Ve a los prisioneros de guerra estadounidenses. Ve a los guardias. Consulta su reloj. Consulta su cuchillo. Se toca la quemadura circular de la muñeca, un recordatorio autoinfligido del círculo de la vida y la muerte. Se levanta, el barro resbalando como aceite. No corre. Fluye. Se dirige al campamento, una sombra separada de la noche. El primer guardia muere en silencio. El segundo lo ve, pero solo ve un borrón, un espectro, un segador que viene a cobrar. Mark susurra una palabra en la oscuridad mientras comienza su trabajo. Hogar. De vuelta al bar. El ambiente había cambiado para siempre. El aire se sentía sagrado. En los días siguientes, la historia de lo ocurrido en el ancla oxidada se extendió como un reguero de pólvora por la base, aunque nunca se usaron nombres oficialmente. El teniente Miller fue transferido discretamente a un trabajo de oficina en Alaska. Los demás miembros de su escuadrón se sometieron a un agotador programa de reentrenamiento centrado en la historia y la humildad. Una semana después, llegó al bar un pequeño paquete para Sally. Dentro había una botella de whisky carísimo y añejo, y una nota escrita en cursiva temblorosa. Mantenga la mesa libre. Mantenga la mesa libre. Miner Mac. Nunca volvió al ancla oxidada. No lo necesitaba. Tenía su silencio. Tenía su dignidad. Y le había recordado a una nueva generación que las cosas más peligrosas del mundo a menudo parecían las más discretas. En algún lugar de una pequeña casa a las afueras del pueblo, un anciano estaba sentado en su porche, tomando café, contemplando el amanecer. Sus manos eran firmes. Su mirada, clara. Simplemente estaba marcado por sus vecinos. Pero para quienes lo sabían, para quienes habían sentido cómo bajaba la temperatura cuando hablaba, siempre sería la muerte. Y el silencio que dejó atrás fue el sonido más fuerte que el mundo jamás había escuchado. Si disfrutaste esta historia de valor oculto y las lecciones aprendidas a la fuerza, tómate un momento para darle me gusta a este video y compartirlo con un amigo. Suscríbete a Valor Veterano para más historias sobre los héroes que caminan entre nosotros. Nunca sabes con quién podrías estar sentado.